Quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Abhat al-Din Valjani. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Él es, y no hay con Él ningún antes o después, arriba o abajo, cercanía o distancia, cómo o dónde o cuándo, tiempo o momento o duración, existencia o lugar manifestado. Y ahora es, como siempre ha sido. Él es el uno sin unidad y el único sin unidad. Él no está compuesto de nombre y nombrado, porque su nombre es Él. Y su nombre es Él y no hay otro nombre, ni otro nombre que Él. Él es el primero sin primeridad y el último sin último. Dios es lo aparente sin apariencia y lo oculto sin ocultamiento. Él es la existencia misma de las letras de los nombres, el primero y el último, lo aparente y lo oculto. No hay primer ni último, aparente u oculto excepto Él, sin que las letras que forman estos nombres divinos se conviertan en Él, y sin que Él se convierta en estas letras. Entiende esto para no cometer el error de quienes creen en la encarnación. Dios no está en nada y nada está en Él, ya sea entrando o saliendo de Él. Es así como debes conocerlo, y no a través de conocimientos teóricos, razón, entendimiento o conjetura, ni con los sentidos, el ojo externo o la vista, o percepción interior. Nadie lo ve, excepto Él mismo. Nadie lo alcanza, excepto Él mismo. Y nadie lo conoce, excepto Él mismo. Él se conoce a sí mismo por sí mismo, y se ve a sí mismo por medio de sí mismo. Nadie más que Él lo ve. Su velo es su unicidad, ya que nada lo cubre a Él más que Él. Su propio ser lo vela. Su ser está oculto por su unidad, sin ninguna distinción. Nadie más que Él lo ve. Ningún profeta enviado, santo perfecto o ángel acercado lo conoce. Su profeta es Él, sus mensajeros Él,
Su mensaje es Él y su palabra es Él. Se envió a sí mismo de sí mismo, a través de sí mismo a sí mismo. No hay intermediario, ni otro medio que no sea Él. No hay diferencia entre el remitente, el que se envía, y el destinatario. La misma existencia del mensaje profético es su existencia. No hay existencia para ningún otro que pueda fallecer, o tener un nombre o ser nombrado. Por eso, el profeta, Dios lo bendiga y le dé paz, dijo: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Y también dijo: conocí a mi Señor a través de mi Señor. Lo que el profeta señaló con eso es que no eres tú, sino que eres Él, y no hay un tú. No es que Él entre en ti, o que tú entres en Él, o que Él salga de ti, o que tú salgas de Él. No significa que tienes ser y estás calificado por tal o cual atributo. Lo que se quiere decir es que nunca lo fuiste y nunca lo serás, ya sea a través de ti mismo o a través de Él, o en Él o con Él. No has dejado de ser ni eres existente. Tú eres Él y Él eres tú, sin ninguna de estas imperfecciones. Si conoces tu existencia de esta manera, entonces conoces a Dios, y si no, entonces no. La mayoría de los que afirman conocer a Dios hacen que el conocimiento de Dios dependa de la desaparición de la existencia y de la desaparición de esa desaparición. Eso es claramente un error y un concepto erróneo. El conocimiento de Dios no requiere la desaparición de la existencia o la desaparición de esa desaparición, porque las cosas no tienen existencia y lo que no existe no puede desaparecer. El fallecimiento implica la existencia previa de algo que fallece. Si te conoces a ti mismo sin existir y sin morir, entonces conoces a Dios, y si no, entonces no. Al hacer que el conocimiento de Dios dependa de la desaparición de su existencia y la desaparición de esa desaparición, hay una afirmación de algo más que Dios. El profeta dijo: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. No dijo: quien se aniquila a sí mismo, conoce a su Señor. Tu ser no es nada, y lo que es nada no se puede relacionar con nada más. Sea capaz de desaparecer o no,
existente o inexistente. El profeta señaló el hecho de que usted es inexistente ahora, como no existía antes de la creación, porque ahora es eternidad sin comienzo, y ahora es eternidad sin fin, y ahora es atemporalidad. Dios es el ser mismo de la eternidad sin principio, la eternidad sin fin y la atemporalidad. Aunque en realidad no hay eternidad sin principio, eternidad sin fin o atemporalidad. Si fuera de otra manera, no estaría solo, sin ningún asociado. Sin embargo, es necesario que Él sea uno sin ningún asociado, porque cualquier asociado existiría por sí mismo y no por el ser de Dios. Entonces, ese asociado no necesitaría a Dios y, por lo tanto, sería un segundo Señor, lo cual es imposible. Dios no tiene asociado, igual o semejante. Cualquiera que vea algo con Dios, ya sea que provenga de Él o dentro de Él, o que dependa de Él en virtud de su señorío, también ha hecho de esa cosa un asociado, incluso si ese asociado depende de Él en virtud de su señorío. Quien admite que puede haber algo con Dios, ya sea subsistiendo por sí mismo o por Él, ya sea en un estado de fallecimiento o de fallecimiento, está lejos de respirar el olor del autoconocimiento. Quien acepta que podría haber otro ser que no sea Él, pero subsistiendo a través de Él y en Él, luego desapareciendo en las sucesivas etapas de la desaparición, y la desaparición de la desaparición. Es un politeísta, uno que cree en muchos dioses, y sabe, ni Dios ni ellos mismos. El conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios consiste en ser consciente de que Dios existe y que no hay nada con Él, y Él es ahora como siempre fue. Pídele a Dios que te muestre las cosas como son, que te muestre lo que es distinto de Él como Él mismo, sin la existencia de lo que es distinto de Él. De esta manera, podrás conocer todas las cosas como la esencia de Dios, quien es exaltado, sin cómo ni dónde. La palabra cosas se aplica al yo separado y a otras cosas, porque la existencia del yo separado y la existencia de las cosas son iguales en términos de ser cosas.
Cuando realmente conoces las cosas, te conoces a ti mismo. Y cuando te conoces a ti mismo, conoces al Señor. Lo que piensas que es distinto de Dios, no es otro que Dios, pero no lo sabes. Lo ve y no sabe que lo ve. Cuando se te revele este secreto, sabrás que no eres otro que Dios y que tú mismo eres el objeto de tu búsqueda. No necesitas deshacerte de ti mismo. No has cesado ni cesarás, ni dejarás de existir, sin tiempo y sin momentos. Verás los atributos de Dios como tus atributos, tu exterior como su exterior, tu interior como su interior, tu primero como su primero y tu último como su último, sin ninguna duda o incertidumbre. Verás tus atributos como sus atributos y tu esencia como su esencia, sin que te conviertas en Él y sin que Él se convierta en ti en lo más mínimo. Nada existe excepto su rostro, tanto por fuera como por dentro. Nada más que Él ha existido jamás, y no hay nada que deba pasar para que su rostro permanezca. No hay nada excepto su rostro. Es como si una persona no supiera algo, luego llega a conocerlo. Su existencia no desaparece, pero su ignorancia desaparece. Su existencia permanece como estaba, sin ser cambiada por otra, y sin que la existencia del ignorante se agregue o se mezcle con el conocedor. La ignorancia simplemente desaparece. No pienses, por tanto, que necesitas morir, porque si fuera necesario morir, eso significaría que eres su velo. Por lo tanto, estaría velado por algo más que Él mismo. Esto requeriría algo más que Él tuviera poder sobre Él, evitando que lo vieran. Eso es un error y una idea equivocada. Como ya dijimos, su velo no es otra cosa que su unidad, su singularidad. Es por eso que a la persona que ha alcanzado la verdad esencial se le permite decir: yo soy la verdad o la gloria para mí. Nadie ha llegado verdaderamente a Dios a menos que vea que sus atributos son los atributos de Dios y que su esencia es la esencia de Dios, sin que su esencia o sus atributos entren en Dios o salgan de Él, y sin que desaparezcan en relación con Dios, o permanecer a Dios. Ven que su yo nunca ha sido suyo, no que lo fue y luego falleció.
Esto se debe a que no hay yo excepto su yo, y no hay ser excepto su ser. A esto se refería el profeta cuando dijo: no maldigas el tiempo, porque Dios es tiempo, distancia y cercanía, y Dios, quien es bendecido y exaltado, no tiene mancha por ningún asociado, igual o semejante. También se informa que el profeta dijo: el Dios alto dice: oh hijo de Adán, estuve enfermo y no me visitaste, tuve hambre y no me alimentaste, te pedí y no me diste. El ser de todo el que pregunta es su ser. Cuando eso se acepta, también se acepta que su ser es su ser, y el ser de todas las cosas creadas es su ser. Cuando se descubre el secreto de lo más pequeño, se aclara el secreto de todas las cosas creadas, ya sean aparentes u ocultas. Cuando eso sea realmente aceptado, no verás los dos mundos como algo distinto a Dios, sin los dos mundos y sus nombres y lo que ellos nombran existiendo, o más bien, sus nombres y lo que nombran y su existencia es Él, sin ninguna duda. No vean a Dios como si hubiera creado algo alguna vez, sino como siendo en cada momento una configuración diferente que a veces parece revelarlo y a veces parece ocultarlo, sin condiciones, porque Él es el primero y el último, lo aparente y lo oculto, y Él es conocimiento de todo. Se manifiesta en su unicidad y se esconde en su singularidad. Él es el primero, en su esencia y en su autosuficiencia, y el último, en su eternidad. Es el ser mismo del nombre del primero y el nombre del último, del nombre del aparente y del nombre del oculto. Él es su propio nombre y lo que se nombra. Así como es necesaria la existencia de Dios, es necesaria la inexistencia de lo que no es Él. Lo que piensas que es otro que Él, no es otro que Él. Está libre de que no haya nadie más que Él. De hecho, otro que Él es Él sin ninguna alteridad, ya sea que se crea que está con Él o en Él, interior o exteriormente. Quien se califica de esta manera tiene innumerables atributos, sin límite ni fin. Así como la persona cuya forma física muere, se ve privada de todos sus atributos, ya sean dignos de alabanza o censurables. Así,
a la persona que muere una muerte mística, se le quitan todos sus atributos, ya sean dignos de alabanza o censurables. Y Dios entra en su lugar en todo, sus expresiones y estados. La esencia de Dios entra en el lugar de su esencia, y los atributos de Dios entran en el lugar de sus atributos. Debido a esto, el profeta dijo: muere antes de morir. Es decir, conócete a ti mismo antes de morir. También dijo: Dios dice: mi siervo continúa acercándose a mí con actos libres hasta que yo lo amo, y cuando lo amo, soy su oído, su vista, su mano. Esto se refiere al hecho de que quien se conoce a sí mismo ve todo su ser como el mismo ser de Dios y sin ningún cambio en su esencia o atributos. Dios da el último paso en un viaje que nunca sucedió. No hay necesidad de ningún cambio, ya que una persona no era la existencia de su propia esencia, sino que simplemente ignoraba el conocimiento de sí mismo. Cuando te conoces a ti mismo, el egoísmo desaparece y tu conocimiento es que no eres otro que Dios. Si tuvieras una existencia independiente, no tendrías necesidad de morir ni de conocerte a ti mismo. En cambio, sería un Señor aparte de Él. Pero no hay Señor fuera de Dios, quien es bendecido y exaltado.